En los últimos días, el mundo entero ha estado hablando sobre el estado de salud del Papa Francisco, quien está hospitalizado en Roma con neumonía bilateral y otros problemas graves. Pero la preocupación no es solo médica. Mucha gente ha vuelto a hablar sobre una antigua profecía atribuida a un obispo irlandés del siglo XII, según esta profecía. El Papa número 112 gobernaría en tiempos muy difíciles y su muerte podría marcar el inicio del fin de los tiempos descrito en el Apocalipsis y adivina, ese Papa sería Francisco. Estudiosos de esta profecía van más allá y dicen que el próximo Papa, si Francisco nos dejara, podría ser el mensajero del Anticristo, conocido en la Biblia como el falso profeta. Alguien que abriría el camino para eventos apocalípticos. ¿Estamos realmente frente a un gran cumplimiento profético o es solo otra teoría que resurge cada vez que un papa enferma? Hoy vamos a hablar sobre eso, pero antes de comenzar, solo quiero pedirte que te suscribas a mi canal y actives la campana de notificaciones porque quiero ayudarte a entender la Biblia de manera simple y fácil. Siempre trayendo temas actuales. Bien, vamos a discutir ahora la delicada situación del Papa Francisco y la posibilidad de que estemos frente al cumplimiento de una supuesta profecía atribuida a un hombre conocido como San Malaquías. Antes de cualquier cosa, quiero dejar claro que respeto a todas las personas, independientemente de su fe. Sin embargo, tengo un compromiso con la verdad de la Biblia y tengo diferencias doctrinales con el catolicismo. Mi objetivo no es atacar a nadie, sino exponer los hechos y las interpretaciones proféticas que han llamado la atención en los últimos días. Desde el 14 de febrero de 2025, el Papa Francisco está hospitalizado en el Hospital Gemelli en Roma. Todo comenzó con una bronquitis que evolucionó a una neumonía muy seria en ambos pulmones. Además, ha tenido complicaciones de insuficiencia renal, anemia y una caída en el número de plaquetas en la sangre. La preocupación es generalizada, ya que a los 88 años el organismo tiende a reaccionar de manera más frágil. Mientras el Vaticano sigue monitoreando su estado, surgen rumores de que la Guardia Suiza ya estaría preparándose para un eventual funeral. Lo que naturalmente intensifica las especulaciones es exactamente en este escenario de incertidumbres que resurge la profecía de los 112 papas. Veamos mejor esta historia. En esta profecía hay algunos lemas escritos en latín, que describen a 112 papas que gobernarían la Iglesia hasta el momento decisivo, descrito como la destrucción de Roma y el fin de los tiempos. Según la tradición, San Malaquías, un obispo irlandés del siglo XII, habría recibido esta visión de Dios en Roma, pero el documento solo fue publicado en 1595 por el monje Arnoldo de Guión. Esta diferencia de siglos alimenta sospechas de que el texto podría haber sido adulterado o incluso inventado para influir en los cónclaves, es decir, las elecciones de los próximos papas. Sin embargo, el motivo por el cual muchos consideran esta profecía real y verdadera es la impresionante precisión de los 112 lemas proféticos, que parecen describir a cada papa hasta el final de los tiempos. Y ahora, finalmente llegamos al último nombre de la lista. Según esta profecía, el Papa Francisco podría ser el último líder de la Iglesia Católica antes de un periodo de gran tribulación. Y si él es realmente el último, la próxima figura que ocupará el trono podría no ser un papa legítimo, sino un impostor ligado al Anticristo, una pieza clave en un gobierno global maligno que engañará a millones y cambiará el rumbo de la humanidad. Si esta profecía es verdadera, entonces el mundo está a punto de entrar en una nueva era, donde nuestra fe será puesta a prueba como nunca antes. Pero eso tiene sentido. Esta profecía tiene fundamento o todo no pasa de una coincidencia. Para responder a esto necesitamos primero mirar al pasado, al presente y a las pistas de lo que puede venir. La lista de San Malaquías comienza a asustar cuando analizamos a los últimos papas y percibimos cómo sus lemas parecen encajar perfectamente con los acontecimientos históricos. Por ejemplo, el Papa Pío X, que gobernó entre 1903 y 1914, recibió el lema Ignis Ardens, que significa fuego ardiente, una referencia a su fe intensa y su combate incansable contra las herejías. Durante su pontificado se destacó como reformador, promoviendo cambios en la liturgia y la moral de la Iglesia. Era visto como un líder de gran espiritualidad y firmeza, alguien que defendía la doctrina con compasión, así como el fuego que jamás se apaga y por eso encaja perfectamente con su lema fuego ardiente. El Benedicto XV, que asumió en 1914 y gobernó hasta 1922,
recibió el lema Religio Depopulata, traducido como religión devastada. ¿Y qué evento marcó su pontificado? La Primera Guerra Mundial, uno de los conflictos más sangrientos de la historia, que devastó no solo países, sino también la fe de muchos. El mundo vio iglesias siendo destruidas, cristianos siendo masacrados y Europa sumergida en el caos para aquellos que estudian esta profecía. La conexión entre el lema y lo que ocurrió es simplemente incontestable. Luego vino Pío XI, que gobernó entre 1922 y 1939 bajo el lema Fides Intrépida, que significa fe destemida. Su pontificado coincidió con la ascensión del fascismo y el nazismo, regímenes que trajeron persecuciones religiosas, censura y violencia. A pesar de las amenazas, mantuvo una postura firme contra esas ideologías, denunciando públicamente los abusos de los regímenes totalitarios. Después subió al trono Pío XII, de 1939 a 1958, cuyo lema era Pastor Angelicus o Pastor Angelico durante la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó un dilema enorme: cómo proteger a los cristianos sin poner en riesgo a la Iglesia. Algunos dicen que fue un líder silencioso que ayudó a refugiados en secreto. Otros afirman que debería haber sido más audaz. El hecho es que su pontificado fue marcado por la guerra y la incertidumbre, así como un pastor intentando guiar su rebaño en medio del caos. Luego vino Juan XXIII, que gobernó entre 1958 y 1963 con el lema Pastor, et nauta o pastor y navegador. ¿Y qué hizo? Inició grandes reformas en la Iglesia, guiándola como un capitán conduciendo un barco en aguas turbulentas, exactamente como su lema. Después vino Pablo VI. Entre 1963 y 1978, quien llevó el lema Flos Florum, o Flor de las Flores. Y mira qué detalle curioso. Su escudo papal contenía 3 lirios, flores que simbolizan pureza y devoción. Luego vino Juan Pablo, primero en 1978, cuyo lema fue de Mediat, Lunae o de la media luna. Y aquí las coincidencias se vuelven aún más extrañas. Este papa reinó solo 33 días, muriendo de manera muy misteriosa, y advierto su elección y su muerte coincidieron exactamente con las fases de media luna, y quien le sucedió fue Juan Pablo II, uno de los papas más influyentes de la historia de 1978 a 2005. Su lema era de Labores Solis, que significa del trabajo del sol, por increíble que parezca. Nació en un día de eclipse solar. Si eso no fuera suficiente, murió en otro eclipse parcial. Además, su misión como papa fue esparcir la fe por el mundo entero como un sol que brilla para todas las naciones. Después vino Benedicto XVI de 2005 a 2013 bajo el lema Gloria Olivae o Gloria de la Oliva. La oliva es el símbolo de la Orden de San Benito, y aunque Benedicto XVI no era miembro directo de la orden, su nombre y formación estaban fuertemente ligados a ella, pero lo más marcante de su pontificado fue su renuncia, algo extremadamente raro en la historia de la Iglesia, lo que hizo que muchos creyeran que estábamos entrando en la fase final de la profecía. Y entonces, después de todos estos signos a lo largo de la historia, llegamos al nombre final de la lista, el Papa Francisco. Si la profecía está correcta, él no solo cerraría esta sucesión, sino que también abriría las puertas para un periodo sin precedentes de tribulación en la tierra. Y aquí está el detalle más perturbador, según la profecía. El último papa sería un hombre llamado Pedro el Romano. El Papa Francisco, aunque argentino, tiene raíces italianas y eligió el nombre Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo incluye a Pietro, es decir, Pedro, y es por eso que muchos creen que después de que Francisco fallezca, el próximo papa será el gran engañador, el octavo rey citado en el Apocalipsis. Capítulo 17, es decir, el falso profeta que preparará el mundo para el anticristo. Ahora, entonces, queda una pregunta. ¿Todo esto es solo una coincidencia o una advertencia de lo que está a punto de suceder? Hermanos, el Vaticano ya vive un momento muy turbulento, con crisis, escándalos y divisiones. Francisco es un papa controvertido. Amado por algunos y rechazado por otros, está cada vez más frágil y muchos creen que su salida del escenario mundial será el desencadenante para algo mucho mayor. Incluso el pastor Daniel Mastral, poco antes de su muerte,
Habló sobre la teoría del octavo rey del Apocalipsis 17, sugiriendo que el próximo papa ocuparía ese papel aliándose a un gobierno global anticristiano. Es esta combinación de creencias, sumada a la delicada salud de Francisco, lo que hace que tantas personas estén atentas a lo que puede suceder en las próximas semanas o meses. Hermanos, independientemente de lo que suceda, la verdadera esperanza de los cristianos no está en los papas, sino en Cristo. El mundo puede cambiar, las profecías pueden cumplirse. Pero nuestra verdadera fe en Jesús como único Señor y Salvador jamás será destruida. Ahora, después de todo esto, aún puedes estarte preguntando, pero pastor, ¿quién garantiza que el Papa Francisco sea el último, hermanos? Esa es una pregunta legítima. Después de todo a lo largo de la historia, ¿cuántas veces se ha previsto el fin de los tiempos y nada ha ocurrido? Para aquellos que creen en la profecía de San Malaquías, hay 3 señales claras que apuntan a que Francisco sería el último papa antes de la gran tribulación. La primera es la conexión con el nombre Pedro. Como mencioné antes, según la profecía, el último papa sería llamado Pedro el Romano y Francisco no tiene ese nombre directamente. Pero su nombre fue inspirado en San Francisco de Asís, cuyo nombre de bautismo era Giovanni di Pietro, es decir, Pedro. Además, su familia tiene origen italiano, lo que fortalece su conexión con Roma. El segundo punto son las grandes tribulaciones que han marcado su pontificado desde que asumió Francisco. Ha enfrentado crisis internas en el Vaticano, escándalos de abusos, tensiones entre alas conservadoras y progresistas y un mundo cada vez más polarizado. Muchas de sus decisiones han sido cuestionadas y se ha convertido en uno de los papas más controvertidos de la historia moderna. Para aquellos que interpretan la profecía de forma más simbólica, esto podría representar la destrucción de la ciudad de las 7 colinas. Es decir, un colapso de la autoridad tradicional de la Iglesia. Y eso está relatado en la profecía. Pero el tercer y más intrigante signo está ligado a la renuncia de Benedicto XVI. Durante siglos, la tradición católica mantuvo que un papa debería permanecer en el cargo hasta su muerte. Sin embargo, Benedicto XVI rompió esa regla, abriendo espacio para la ascensión de Francisco. Para muchos, esta renuncia no fue solo un acto aislado, sino un preanuncio de que algo estaba cambiando radicalmente en la jerarquía de la Iglesia. Muchos creen que esta transición preparó el camino para el último papa de la lista y después de él para algo mucho mayor y sombrío. Por supuesto, hermanos, no faltan los escépticos. Hay quienes dicen que las fechas y los nombres podrían haber sido manipulados a lo largo de los siglos, o que la profecía no pasa de ser una invención para influir en las elecciones papales. Pero el hecho es que siempre que un papa enferma o renuncia, estas profecías resurgen con fuerza total. Y aquí viene una última cuestión: si Francisco realmente es el último papa, ¿qué viene a continuación? El próximo líder, en realidad no sería un papa legítimo, sino el falso profeta que anunciaría al anticristo. Pero, hermanos, no necesitamos temer esto. Necesitamos confiar en el Señor, poner nuestra fe en Él y no temer lo que está por venir. No importa cuáles sean los signos, nuestra única seguridad está en nuestro relacionamiento con Jesús. Por eso, si no tienes seguridad de tu salvación, entrega tu vida a Jesús. Cristo, arrepiéntete de tus pecados y comienza a andar en sus caminos. Estoy seguro de que esa será la mejor decisión de tu vida. La Biblia dice que Jesús murió y resucitó para darnos la vida eterna. Por lo tanto, no importa lo que pasemos en este mundo, no podemos perder nuestra fe. Bien, suscríbete a esta misión, suscríbete a este canal. Amén.